o menos estaréis enterados de cómo están los ánimos por el lado ucraniano y por el lado ruso, ¿no? Lo principal, en el lado ucraniano, la contraofensiva se está dando por terminada desde hace semanas, no oficialmente, pero sí desde los medios occidentales, los analistas occidentales, los patrocinadores, al fin y al cabo, de la ayuda militar, porque ven que los avances se congelaron y que ya ni siquiera hay unas direcciones ofensivas, ¿no? Sino que en algunas zonas están a la defensiva de intentos rusos de romper el frente. Ya más allá de si esos intentos rusos son a gran escala o son para desviar recursos, es un análisis que tendremos que hacer. Pero lo importante en este caso es entender que sea por el motivo operativo que sea de Rusia, Ucrania está a la defensiva en algunos frentes donde antes estaba a la ofensiva. Y por eso ya se habla del fin de una contraofensiva que no habría logrado sus objetivos más allá de llegar a algunas zonas en Zaporilla, que veis en color verde, que si os fijáis en el mapa veis que en el este hay más zonas en color amarillo y en el sur más zonas en color verde, porque el éxito de la contraofensiva, aunque limitado, sobre todo destacó en el sur, en la zona de Robotine, Zaporilla, pero también entre Zaporilla y el sur de Donetsk, que son las localidades en el valle que se daban en Velika Novosilka y Ursaine, una serie de localidades importantes a nivel local, pero en general que han dejado un buen trecho en color verde y que ha dado unas decenas de localidades pequeñas, pero como digo, relevantes a nivel local para los ucranianos, sobre todo eliminando muchos de los avances rusos de varios meses, ¿no? En general, el otro gran avance, aparte del de Zaporilla, se concentró en Bakhmut, que también Pablo os habrá ido actualizando durante estos días cómo se ha ido comportando el avance ucraniano en Bakhmut y que después de esos muchos y largos meses de contextualizar y contar cómo Rusia tomó Bakhmut, bueno, pues en unas circunstancias extremadamente duras a nivel de bajas, es decir, tanto Ucrania como Rusia ahí sangraron muchísimas bajas y se conoció ya a nivel internacional como la picadora de carne de Ucrania y de Donetsk. Bueno, pues Ucrania quería lo que llamaban algunos analistas occidentales aplicar el pequeño Urano, ¿no? Que era ese pequeño, semiasedio, ¿no? Rodear por el norte y por el sur con los avances que estaban haciendo en la localidad de Bakhmut, parando los avances rusos en Kromove, que fue un éxito, y los revirtieron en el norte hasta Yahidne y Berjivka, y en algunos kilómetros pequeños, pero que también pararon los frentes de avance ruso hacia el norte y hacia el oeste, ¿no? En lo que es Orijovo-Vasilivka. Todas estas localidades han quedado prácticamente como se quedaron en el fin del avance ruso después de la toma de Bakhmut, cuando pasaron a la fase defensiva. Pero Ucrania consiguió ganar esas zonas que os he comentado. Bueno, pues Rusia ya ha recuperado la inmensa mayoría del territorio que habían perdido en Yahidne y Berjivka. Es verdad que es la zona norte de Bakhmut, pero falta la zona sur. La zona sur es una zona donde Ucrania tuvo mucho más éxito. La zona sur se basó principalmente en evitar un asedio completo de Ivanivske y que avanzaran hacia Chasiv Yar, tomar todo el entorno del canal de agua, los campos hacia Klishivka, la propia localidad de Klishivka y Andrivka, que es la que se encuentra al sur de Bakhmut. Esto fue un indicio de que Bakhmut podía llegar a colapsar. No sé si podemos acercar un poquito el mapa para estas zonas. En general, estaba con la zona de Bakhmut, que decía, que veis en color amarillo, pero que justo en el sur hay una gran mancha de color verde. Pues eso es el territorio que Ucrania todavía conserva. Parece que Rusia, en ese tipo de defensas más elásticas, ¿no? De retroceder y ceder territorio que considere no estratégico, que es algo que Ucrania no llegó a realizar. Ucrania tenía había una pequeña disputa, parece, entre el sector de Zelensky y el de Zaluzny, entre si debían apostar por una defensa a ultranza de cada metro cuadrado, ¿no? Que era la política de hasta el último ucraniano,
que dilató la batalla de Bakhmut y que, según sectores vinculados a Estados Unidos y a Zaluzhny, habría costado efectivos importantes para realizar luego la contraofensiva con un mayor calado en Bakhmut, y que eso podría estar más defendido por Zaluzhny, ¿no? Ese jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. En ese caso, hemos visto cómo Ucrania no realizaba unas retiradas estratégicas. Rusia sí las ha realizado en algunos casos. En este, por ejemplo, en el de Klishivka, todavía el territorio está controlado por Ucrania, pero parece que Rusia está volviendo a las operaciones ofensivas, aunque sean en menor calado que las que hemos visto en el norte de Bakhmut y en otros puntos del frente. Por ejemplo, en el sur, en Zaporilla y en el sur de Donetsk, no está habiendo unas grandes ofensivas rusas después de varias intentonas fallidas en Vuhledar y en algunas pequeñas localidades alrededor. De modo que, como digo, por un lado tenemos ese sector del gobierno ucraniano que está en una pequeña disputa interna. Cada semana sale una nueva. Si estáis suscritos a nuestra newsletter, os estamos actualizando de esas disputas internas con mucho más detalle en vuestro correo. Llevamos ya 3 semanas hablando de estos temas. Por ejemplo, cuando Zelensky señaló que él era el que más confiaba en el éxito, en las capacidades del ejército o de la victoria ucraniana, que nadie confiaba tanto como él, y Zaluzhny era el que dudaba, ¿no?, de eso, señalando que probablemente no habría una ruptura en el frente y que se estaba ahora mismo en un punto muerto, ¿no? Hablando pues de que lo más probable es que no haya ningún avance profundo, como señalaban los objetivos de Zelensky, de llegar en la contraofensiva hasta Berdiansk o hasta al menos Tokmak, que una pequeña localidad más importante que las que han tomado, a medio camino hacia lo que es el objetivo, que era romper el puente terrestre desde el Donbass hasta Crimea. Básicamente estaríamos hablando de la ciudad de Melitopol. El gran objetivo de la contraofensiva, por lo tanto, quedó bastante lejos de ser tomado. Y con esto nos queda, bueno, pues que Rusia, en esta iniciativa que está llevando a medio gas, ha elegido 3 frentes para presionar. Y digo a medio gas por lo de Bakhmut, que se ha recuperado territorio de defensa elástica, territorio más de campos principalmente, mientras que en el sur de Bakhmut no se ha hecho. Y los otros 2 puntos donde se está presionando son el frente del río Oskil, que es un sitio en el que se está presionando desde hace ya meses. Incluso durante la contraofensiva ucraniana empleaba Rusia una presión que algunos analistas decían que era una ofensiva fallida y otros decían que era una distracción de recursos ucranianos con una presión que seguía en la lógica defensiva de la contraofensiva, nada de un objetivo real de avanzar hacia Kupiansk, que era la localidad que empleaban como capital de ocupación temporal del Oblast de Kharkov durante la toma del territorio por Rusia y que perdieron en esa contraofensiva de Kharkov que dieron los ucranianos en 2022. Bueno, pues aparte de ese frente, que ahora mismo está más ralentizado, pero sigue habiendo presión en dirección a Kupiansk y en dirección hacia el sur, tenemos el de Avdiivka, que es el frente en el que está ahora mismo enfocado a nuestro streaming, nuestra pantalla. Si lo podemos acercar un poquito más, Edu, sí, veis que es mucho más importante a nivel estratégico incluso que Bakhmut. Bakhmut, la clave era que servía como de puerta de entrada o de acceso hacia Sloviansk, Kramatorsk, objetivos rusos que todavía quedan lejos. Pero Avdiivka es lo contrario, ¿no? Es como justo las afueras de Donetsk, capital del Oblast, capital de la República Popular anexionada por Rusia durante los referéndums de 2022. Ya sabéis todo lo que ocurrió. ¿Qué ocurre? Que por mucho que se anexionen el territorio, si no lo controlan, sigue habiendo presencia ucraniana y Avdiivka es la punta de lanza para los ataques que se dan contra la población de Donetsk, que son los que siempre denuncia el bando prorruso, que no hay ningún eco mediático cuando se dan ataques contra los civiles del Donbass. Bueno, pues es que Avdiivka es completamente periferia de Donetsk, entonces es muy importante controlar esa ciudad. Desde el fin de la batalla de Bakhmut ya se intentó
hacer un nuevo caldero en torno a la ciudad de Avdiivka, porque la mayor parte del territorio, el que veis en color rojo, estaba controlado por Rusia desde 2014. Es un frente que está estancado porque hay unas defensas muy profundas, muy estables, muy asentadas desde 2014, bien organizadas. Si ya habéis visto lo que puede hacer una defensa fuerte como la que Rusia ha podido establecer en menos de un año en Zaporilla, imaginad la defensa que ha podido establecer Ucrania en Avdiivka, después de 9 años. Bueno, ¿cuál es la novedad de todo esto? Porque aquí en Avdiivka estáis viendo territorio en verde y territorio en amarillo. Es decir, territorio recuperado por los ucranianos en esta contraofensiva, que no es relevante ese territorio porque es campo al norte de Opitne, nada relevante, y territorio que sí que tomaron los rusos previamente, que hay alguno que es más relevante y otro que menos. Por ejemplo, la localidad de Krasnohorivka y la de Kamianka se tomaron el año pasado, si no me equivoco, y se quedó ahí el frente que avanzaba o no avanzaba hacia la vía del ferrocarril. Bueno, pues en uno de los últimos intentos de hace unos meses, incluso durante la campaña de Bakhmut, si no me equivoco, se intentó pasar el ferrocarril y hubo pues el típico avance de entrar y salir enseguida porque no se consiguen consolidar posiciones, y aquí estáis viendo que por primera vez estamos dando por tomado, según varios puntos de geolocalización, la zona del ferrocarril con una amplitud mucho más grande, ¿no? Un control más amplio tanto hacia el sur como hacia el norte, ¿no? Ya entrando en la periferia de Avdiivka, en la zona norte de la ciudad, y hacia el norte en dirección Novobakhmutivka. ¿Por qué esto es relevante? Además de ampliar lo que es el rango de control, que no sea una simple cabeza de puente sobre el ferrocarril hacia Stepove, que es un pequeño pueblo que no sé si se ve desde aquí a esta distancia, que no, aquí se ve verdísimo, pero si podemos acercarnos un poquito más todavía, seguro que veréis una prolongación del control ruso hacia Stepove. En cualquier caso, este mapa también lo tenéis gratis en la página web. Nuestra cobertura, guerra ruso-ucraniana, podéis ampliar todo lo que queráis, pinchar para ver qué significan las cosas. Vale, la novedad no es solo que hayan tomado el territorio de la vía del ferrocarril y que hayan conseguido pasar de ella. Es un poquito más arriba. Vemos Stepove, que es un pueblo que los ucranianos habrían abandonado por evitar esas bajas, ¿no? Se habrían retirado, con lo cual ya digo, esa estrategia de no hacer grandes retiradas se supone que sigue vigente, ¿no? Ahí vemos, junto con esta serie de pueblos, Stepove está muy cerca de la vía del ferrocarril. No lo han tomado los rusos, pero tampoco está bajo control de los ucranianos. Aquí es donde se va a jugar un poco qué ocurre. Sería la primera vez dentro de los intentos, en la primera ocasión, y en esta segunda, porque es la segunda vez que se intenta tomar la zona del ferrocarril para presionar en el embolsamiento o en la creación de un caldero en Avdiivka, que se intenta tomar Stepove. Si se confirma, sería, por lo tanto, una noticia que podría ser un punto de inflexión, pero desde luego que no tendría esos precedentes. Y por el sur también hemos visto la expansión de esa bolsa que hay en torno a la localidad de Bodiane, aunque no se está dando una expansión hacia el norte, sino hacia el oeste. Hacia el norte hemos visto algún intento, algún ataque en alguno de los campos dirección Skverne, pero veis que también hay territorio recuperado por los ucranianos que aún no se ha recuperado por parte de Rusia. Entonces, lo principal está siendo un avance hacia el oeste, tomando lo que es la periferia de Pervomaivske. Porque también Pervomaivske, después de aquella famosa batalla de Pisky y la ampliación del control del aeropuerto de Donetsk, el aeropuerto internacional de Donetsk, que se quedaron en el frente de 2015. Cuando se firman los acuerdos de Minsk, teníamos tanto el aeropuerto de Donetsk como la localidad de Pisky. Era el frente ucraniano mucho más cerca de la localidad de Donetsk. Bueno, pues Pervomaivske tiene una dinámica en la que ocurren cosas similares a la de Avdiivka. Las dos localidades sirven como punta de lanza ucraniana
para poder realizar ataques sobre Donetsk. Así que no sabemos exactamente si la estrategia será realizar ese caldero, ese intento por crear un embolsamiento de algún tipo, o como digo, caldero es un poco más correcto porque no es un embolsamiento completo, no es un asedio, no es un sitio. Pero la diferencia son 3 pueblos al norte de Orlivka y 3 pueblos al sur de Orlivka. Pero no son nada fáciles de tomar y mucho menos con las condiciones climatológicas que hay ahora mismo en Ucrania. Eso es un poco todo lo que hay sobre la batalla en Avdiivka, que también avanzaba, como digo, en la periferia norte. Bueno, perdonad. Y una última cosa es, dentro de Avdiivka, si nos vamos a lo que es la frontera de 2014, se ha roto por primera vez, y ahí lo veréis en color amarillo, en el sur, el frente de 2015. 2014-2015, ¿no? Que es cuando se firman esos acuerdos de Minsk. Es la primera vez, por lo tanto, que se da el avance en uno de los únicos 3 grandes sitios donde no se había conseguido dar ningún avance, que son Krasnogorivka, el Gorlevka y Avdiivka. Son los 3 sitios de todo Donetsk donde no se había conseguido ninguna ruptura del frente. Bueno, pues esas zonas de color amarillo que veis en la zona derecha de la imagen son los primeros avances rusos en ese frente desde 2015. No significa que el frente haya colapsado. Igual que lo del ferrocarril y Stepove, tampoco significa que rápidamente vayan a tomar Avdiivka, ni que lo vayan a rodear. Pero son avances que no se habían dado en los otros 2 intentos previos. Así que os lo contaremos cuando tengamos más información.